Hay etapas de la vida en las que la historia personal parece pesar más que el instante que se vive. Momentos en los que los recuerdos, las fallas, las elecciones equivocadas o incluso aquellas culpas que nadie más conoce se convierten en una carga silenciosa que acompaña cada paso. Quizá hoy estás recibiendo estas palabras con el corazón dividido entre remordimiento y anhelo. Deseas avanzar, pero una voz interior insiste en decirte que ya no hay vuelta atrás, que lo ocurrido te define para siempre, que no eres digno de empezar otra vez. Si ese es tu sentir, no caminas solo. Muchos muestran serenidad por fuera, mientras por dentro arrastran un pasado que les roba la calma. Estas palabras están pensadas para ti. No nacen como reproche, sino como un llamado. Un llamado a contemplar la verdad eterna de Dios, una verdad que no aplasta, sino que restaura. Hoy reflexionaremos sobre una promesa profunda. Dios no solo concede perdón, Dios elimina el pasado y abre el camino hacia un nuevo comienzo sin temor. No se trata de un simple olvido superficial, sino de una obra profunda de gracia que transforma la identidad desde la raíz. Antes de seguir avanzando, si este mensaje toca algo dentro de ti, te invito a respaldar este video con un gesto de apoyo, a compartirlo con alguien que lo necesite y a dejar en los comentarios una declaración de fe. Hoy te propongo esta: Dios me concede un nuevo comienzo. Escríbela como un acto de confianza, incluso si todavía te cuesta creerla por completo. Toma un respiro. Deja que estas palabras entren con calma. Este no es un mensaje para consumir con prisa, sino para permitir que sane por dentro. Ahora sí, avancemos juntos. Parte 1. La promesa divina de un nuevo comienzo. Desde los primeros relatos de la Escritura hasta las visiones finales del Apocalipsis, la Biblia presenta a un Dios que no encuentra placer en condenar, sino en restaurar. Un Dios que no queda atrapado en el ayer del ser humano, sino que actúa en el presente para rescatar el mañana. Cuando afirmamos que Dios borra el pasado, no hablamos de una imagen poética ni de una frase motivacional vacía. Hablamos de una verdad teológica profunda que atraviesa toda la revelación bíblica. Imagina una pizarra saturada de palabras, errores escritos con tinta indeleble, marcas que parecen imposibles de eliminar. Así muchos perciben su vida delante de Dios. Sin embargo, la Escritura ofrece una imagen distinta. El profeta Isaías expresa una de las declaraciones más conmovedoras del corazón divino cuando afirma en el capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esta promesa no depende del desempeño humano, sino que surge directamente del carácter de Dios. Borrar, en el lenguaje bíblico, no significa hacer como si nada hubiera ocurrido, ni fingir que el pasado no existió. Significa cancelar la deuda, anular el acta que acusaba, retirar el peso legal y espiritual del pecado. El apóstol Pablo desarrolla esta verdad cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 13 y 14, explicando que Dios nos dio vida junto con Cristo, perdonando todos los pecados y anulando el documento que estaba en nuestra contra, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. El perdón, entonces, no es solo un alivio emocional, es una realidad judicial y espiritual. El conflicto aparece cuando muchos aceptan a un Dios que perdona, pero no logran confiar en un Dios que renueva. Creen que Dios puede limpiar, pero dudan de que pueda comenzar de nuevo con ellos. Viven como creyentes marcados para siempre, como si el pasado tuviera la última palabra. Sin embargo, la teología bíblica del nuevo comienzo revela que cuando Dios perdona, también redefine quiénes somos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, se proclama una verdad que desafía la lógica humana. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y todo ha sido hecho nuevo. El lenguaje es claro. No dice que algunas cosas mejoran ni que el pasado se disimula. Afirma que lo antiguo pasó. No fue reparado ni reciclado, pasó. Y lo nuevo no es un ajuste temporal, es una creación completamente nueva. Esta promesa tiene una profundidad espiritual notable. En el pensamiento hebreo,
Recordar no es solo traer un hecho a la mente, sino activar su efecto en el presente. Cuando Dios declara que no recordará más el pecado, como se afirma en Jeremías capítulo 31, versículo 34, está diciendo que ese pecado ya no tendrá poder activo sobre la relación. El pasado deja de gobernar el presente. Entonces surge una pregunta interna inevitable. Si Dios borra el pasado, ¿por qué nosotros seguimos trayéndolo a la memoria? ¿Por qué regresa la culpa? ¿Por qué persiste el temor al juicio? ¿Por qué sentimos que no merecemos avanzar? La respuesta no está en una promesa débil, sino en una mente que aún no ha sido completamente renovada por la verdad. La carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a no amoldarnos a este tiempo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Esto revela un proceso. El espíritu es justificado en un instante, pero el alma necesita aprender a vivir desde esa nueva realidad. Muchos han recibido perdón, pero continúan viviendo como si aún estuvieran bajo condena. Dios no borra el pasado para dejarnos en un vacío. Lo borra para escribir una historia nueva. Ese nuevo comienzo no se edifica negando el dolor, sino apoyándose en la gracia. La gracia no minimiza la gravedad del pecado, afirma que la obra de Cristo fue superior. La cruz no reduce el error humano, lo absorbe y lo vence. Piensa en un padre que ve a su hijo caer y dañar algo valioso. El niño espera castigo, rechazo, distancia. Sin embargo, el padre lo levanta, limpia sus manos, repara lo roto y le dice, sigamos adelante. La caída no desaparece, pero la relación es redefinida. Así obra Dios con quienes se acercan a Él con un corazón sincero. Este nuevo comienzo también trae consigo responsabilidad, pero no nacida del temor, sino de la gratitud. No obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque ya hemos sido aceptados. Esa es la diferencia entre religión y gracia. La religión insiste en recordarte lo que hiciste mal. La gracia te recuerda quién eres ahora en Cristo. Quizá hoy sientes que tu historia está marcada, que hay capítulos que desearías borrar del libro de tu vida. Dios no arranca páginas, las redime, las transforma en testimonio. Lo que antes fue vergüenza se convierte en evidencia de su misericordia, no para exponerte, sino para revelar su fidelidad. Parte 2. El fundamento eterno del perdón que renueva la identidad. Cuando afirmamos que Dios elimina el pasado, no nos referimos a un acto pasajero de compasión emocional, sino a una obra eterna, estable y perfectamente justa. El perdón divino no es un gesto improvisado ni una reacción momentánea. Descansa sobre un fundamento doctrinal firme que atraviesa toda la Escritura. Comprender esto es crucial, porque muchos creyentes no luchan por dudar del amor de Dios, sino por no entender cómo ese amor se armoniza con su justicia. Dios no pasa por alto el pecado, Dios lo confronta, pero lo hace de una forma que la mente humana jamás habría concebido. En lugar de exigir que el culpable pague por sí mismo, decide asumir él mismo el peso total de la deuda. Aquí se encuentra el núcleo del Evangelio. El perdón no sucede porque Dios ignore la falta, sino porque el precio fue pagado por completo. La carta a los Romanos desarrolla esta verdad con gran profundidad. En el capítulo 3, versículos 23 y 24, se declara que todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios, pero que son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. El lenguaje es claro y contundente. Todos pecaron, nadie queda excluido, pero también todos pueden ser justificados. Justificar no es solo perdonar, es declarar justo, absolver legalmente, cambiar el estado espiritual delante de Dios. Aquí es donde muchos tropiezan. Aceptan el perdón, pero no abrazan la justificación. Creen que Dios los perdona, pero siguen viéndose como culpables. Viven como si su absolución fuera incompleta. Sin embargo, la justificación bíblica es plena. Cuando Dios justifica, no deja asuntos pendientes. El expediente queda cerrado de manera definitiva. Esto nos lleva a una verdad transformadora. Dios no te perdona para que sigas viéndote como un pecador tolerado, sino para que vivas como un hijo restaurado.
la identidad cambia por completo. El pasado deja de determinar la posición espiritual. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Romanos capítulo 8, versículo 1, al afirmar que no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no mínima, no parcial, ninguna. La condenación es una sentencia activa. Mientras hay condenación, hay temor. Y donde hay temor, no hay libertad. Por eso esta verdad no es solo teológica, es profundamente pastoral. Un creyente que vive bajo una condena constante no puede disfrutar plenamente de la comunión con Dios. Se acerca con reservas, con culpa, con distancia. Pero Dios no busca hijos temerosos, sino hijos que confían. El fundamento doctrinal del nuevo comienzo también se conecta con la adopción. No solo somos perdonados, somos integrados a una familia. En la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7, se nos enseña que Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción como hijos, y que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos. El esclavo vive condicionado por su pasado. El hijo vive afirmado en su relación. Aquí ocurre algo profundamente transformador. El pasado pierde autoridad cuando la relación es redefinida. Un huérfano puede cargar muchas heridas, pero al ser adoptado, su historia comienza a reescribirse. Los recuerdos pueden permanecer, pero ya no gobiernan su identidad. Así es como Dios actúa con nosotros. También es fundamental comprender el papel de la sangre de Cristo en este proceso. La sangre no es un símbolo decorativo ni un detalle secundario, es el centro del nuevo pacto. Hebreos, capítulo 9, versículo 22, afirma que sin derramamiento de sangre no hay remisión. La remisión implica liberación, cancelación y eliminación real de la culpa. La sangre de Cristo no solo cubre el pecado, lo elimina. Esto nos conduce a otra verdad doctrinal poderosa. El nuevo pacto no opera como el antiguo. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios debían repetirse continuamente porque no podían limpiar la conciencia. En cambio, Hebreos, capítulo 10, enseña que el sacrificio de Cristo fue ofrecido una sola vez y es suficiente para siempre. Esto significa que el pasado no necesita ser revisitado una y otra vez para obtener perdón. Fue tratado de manera definitiva. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué muchos creyentes siguen viviendo con temor? A menudo porque su fe descansa más en su memoria que en la promesa de Dios. Recuerdan con mayor fuerza lo que hicieron que lo que Cristo hizo. Pero la fe madura aprende a darle más peso a la obra de la cruz que al propio historial personal. Imagina una balanza. De un lado colocas tus fallas, tus caídas, tus decisiones equivocadas. Del otro colocas la obra perfecta de Cristo. Si crees que tus errores pesan más, vivirás atado al pasado. Pero cuando comprendes que la obra de Cristo es infinitamente superior, la balanza se inclina hacia la libertad. La doctrina del perdón también nos revela que Dios no restaura de forma parcial. Cuando Él limpia, lo hace por completo. El Salmo 103 declara que Dios aleja nuestras transgresiones tan lejos como el oriente está del occidente. Esa distancia no puede medirse. Es una manera poética de afirmar que el pecado ya no puede ser recuperado para acusarte. Esta verdad confronta directamente la voz interior de la culpa. Esa voz que susurra, Dios te perdonó, pero ese pero no proviene de Dios. Dios no añade condiciones al perdón. No dice, te perdono, pero recuerda lo que hiciste. Esa no es la voz del Evangelio. Cuando el enemigo desea paralizar a un creyente, no siempre lo empuja a pecar. Muchas veces lo mantiene mirando hacia atrás, porque un creyente atrapado en su pasado queda espiritualmente inmóvil. No avanza, no se atreve, no cree que Dios pueda usarlo. Pero Dios no borra el pasado para dejarte detenido, sino para impulsarte hacia adelante. La doctrina del perdón no solo limpia el ayer,
también libera el mañana. El miedo a equivocarse otra vez, el temor a fallar de nuevo, pierde fuerza cuando entendemos que nuestra relación con Dios no se sostiene en la perfección humana, sino en una gracia constante y fiel. Parte 3. Vivir el nuevo comienzo en la experiencia diaria del alma. Aceptar que Dios elimina el pasado es una verdad poderosa, pero aprender a vivir desde esa verdad es un proceso que toca las capas más profundas de la vida cotidiana. Aquí es donde muchos creyentes se detienen. Comprenden la enseñanza, la aceptan con la mente, incluso experimentan un alivio momentáneo, pero al regresar a la rutina, los viejos pensamientos reaparecen. La culpa se manifiesta en silencio, el temor se filtra en las decisiones y el pasado vuelve a ocupar un lugar que ya no le pertenece. Vivir desde un nuevo comienzo no implica que los recuerdos desaparezcan, sino que esos recuerdos dejan de gobernar las decisiones. La fe no borra la memoria, pero redefine su autoridad. El pasado deja de ser una atadura y se transforma en testimonio de la gracia. La vida práctica del creyente nace en el corazón, pero se sostiene mediante hábitos espirituales sencillos y constantes. Uno de los más importantes es la oración sincera. No una oración mecánica, religiosa o cargada de frases aprendidas, sino un diálogo real con Dios. Muchos oran escondiendo su culpa, cuando Dios invita a traerla a la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda que si caminamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz significa no ocultarse, no fingir, no huir. Imagina por un instante a alguien que recibe una casa nueva, completamente restaurada, pero continúa durmiendo en el suelo por temor a ensuciar los muebles. Así viven muchos creyentes. Dios les ha dado una vida nueva, pero siguen comportándose como si no fueran dignos de ella. La oración diaria es el espacio donde aprendemos a habitar esa casa, nueva con confianza y libertad. Otro aspecto esencial es la renovación de la mente. No basta con saber que Dios perdona. Es necesario aprender a pensar como alguien que ha sido perdonado. Pablo enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto implica que cuando aparece un pensamiento de culpa, no se le da lugar. Se le confronta con la verdad, no desde la negación, sino desde la fe. Por ejemplo, cuando la mente susurra, Dios no puede usarme después de lo que hice, la fe responde, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando surge la idea, voy a fallar otra vez, la fe recuerda que el Espíritu Santo habita en el creyente para guiarlo y sostenerlo. La vida nueva no se vive sin lucha, pero tampoco se vive en soledad. La comunión con Dios también se fortalece mediante la palabra. La Escritura no es solo información espiritual, es alimento. Jesús mismo afirmó que el ser humano no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer la Biblia desde la perspectiva del perdón transforma por completo la experiencia. Ya no se lee para encontrar condena, sino para recibir dirección. Cuando un creyente se acerca a los Salmos, descubre que muchos fueron escritos desde el dolor, la culpa y el arrepentimiento, pero siempre conducen a la esperanza. David no ocultó su pecado, pero tampoco quedó atrapado en él. En el Salmo 51, después de reconocer su falta, clama por un corazón limpio y un espíritu recto. No pide únicamente perdón, pide transformación. Esa es la oración de quien desea comenzar de nuevo de verdad. La vida en comunidad también cumple un papel fundamental. Dios no diseñó la fe para vivirse en aislamiento. El peso del pasado se intensifica cuando se carga en soledad. Por eso la Escritura nos anima a exhortarnos mutuamente y a llevar las cargas unos de otros. Compartir el proceso con personas espiritualmente maduras trae sanidad, no para exponerse sin sabiduría, sino para caminar acompañado. Muchos creyentes temen abrir su corazón porque piensan que serán juzgados. Sin embargo, cuando la comunidad refleja el carácter de Cristo, se convierte en un espacio de restauración. Santiago,
capítulo 5, versículo 16, nos enseña que confesemos nuestras faltas unos a otros para que seamos sanados. No todo se sana únicamente con el perdón. Algunas heridas necesitan acompañamiento. Vivir sin temor también implica aprender a recibir la gracia cada día. La gracia no es solo para el inicio de la fe, es el sustento diario. Lamentaciones, capítulo 3, declara que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esto significa que cada día comienza con una provisión fresca de gracia, no con el peso del día anterior. Aquí conviene hacer una pausa interior. Imagina despertar cada mañana con la certeza de que Dios no te recibe con un inventario de errores, sino con misericordia renovada. Esa conciencia transforma la manera de enfrentar el día. Cambia la forma de relacionarte con los demás, contigo mismo y con Dios. También es necesario hablar del temor a fallar nuevamente. Muchos viven paralizados por la idea de repetir errores pasados. Ese temor no proviene de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio no nace del miedo, sino de la obra del Espíritu. Dios no espera perfección, espera dependencia. El creyente que vive confiado no es el que nunca cae, sino el que sabe levantarse en la gracia. Proverbios enseña que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, no por su propia fuerza, sino porque su confianza está puesta en Dios. La vida práctica del nuevo comienzo también incluye aprender a perdonarse a uno mismo. Este es uno de los desafíos más profundos. Muchos aceptan el perdón de Dios, pero no se lo conceden internamente. Continúan castigándose, recordándose una y otra vez lo que hicieron. Pero el autocastigo no es humildad, es incredulidad disfrazada. Es decirle a Dios, aunque no se diga en voz alta, que su perdón no fue suficiente. Perdonarse no implica justificar el error, sino aceptar que Dios ya lo trató. Significa dejar de ocupar el lugar del juez y permitir que Dios tenga la última palabra. Cuando el creyente se perdona, comienza a caminar con mayor libertad emocional y espiritual. Parte 4. Relatos bíblicos donde Dios vuelve a escribir lo que parecía perdido para siempre. La Escritura no presenta el perdón ni el nuevo comienzo como conceptos teóricos o ideas abstractas, sino como realidades vividas a través de historias concretas. Dios eligió revelarse mediante personas reales, con fallas reales, pasados complejos y decisiones que, desde una perspectiva humana, parecían imposibles de revertir. Al observar estas vidas, se hace evidente que Dios no escoge a los suyos por la pureza de su pasado, sino por la disposición de su corazón a ser transformado. Uno de los ejemplos más profundos es el del rey David. Su historia no está compuesta únicamente de victorias y salmos inspiradores, sino también de una caída moral devastadora. David cometió adulterio y luego intentó ocultar su pecado, lo que terminó provocando la muerte de Urías. Desde un punto de vista humano, ese pasado habría sido suficiente para descalificarlo de manera definitiva. Sin embargo, Dios no dio por terminada su historia en ese punto. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, no se defendió ni buscó excusas. Reconoció su pecado con un corazón quebrantado. En el Salmo 51, David clama por misericordia y pide algo más profundo que el simple perdón. Ruega por una renovación interior. Dios respondió a ese clamor. Las consecuencias de sus actos no desaparecieron, pero su relación con Dios fue restaurada. David no dejó de ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque su identidad no quedó definida por su peor caída, sino por su arrepentimiento sincero y su dependencia constante de la gracia. Otro relato poderoso es el de Pedro. Este discípulo cercano a Jesús no solo falló, sino que negó conocerlo en 3 ocasiones durante el momento más crítico.
Pedro había prometido lealtad absoluta, pero el temor lo superó. Después de la negación, el Evangelio relata que lloró amargamente. Su pasado inmediato quedó marcado por la vergüenza y la traición. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús no se acercó a Pedro con reproches, sino con restauración. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. No fue un acto de humillación, sino de sanidad. Cada pregunta restauró aquello que había sido quebrado. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo reafirmó en su llamado. El mismo hombre que negó a su maestro se convirtió en una de las voces más influyentes de la iglesia naciente. Dios no solo borró su pasado, lo transformó en autoridad espiritual. También está el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Fue arrastrada públicamente, expuesta y condenada incluso antes de ser juzgada. Su pasado estaba a punto de sellar su destino, pero Jesús intervino. Cuando dijo que quien estuviera sin pecado arrojara la primera piedra, no solo confrontó a los acusadores, sino que desmanteló todo un sistema de condenación. Luego, cuando quedó sola con ella, Jesús le dijo que tampoco él la condenaba y la invitó a no pecar más. Estas palabras revelan profundamente el corazón de Dios. Jesús no negó la gravedad del pecado, pero tampoco permitió que ese pecado se convirtiera en una sentencia definitiva. Primero eliminó la condenación y luego abrió la puerta a una vida nueva. Ese orden es fundamental. Dios nunca exige transformación sin antes ofrecer gracia. La vida del apóstol Pablo es otro testimonio impactante. Antes de encontrarse con Cristo, fue perseguidor de la iglesia. Participó activamente en el encarcelamiento y la muerte de creyentes. Su pasado estaba marcado por la violencia religiosa. Sin embargo, cuando Cristo se le reveló en el camino a Damasco, no lo mantuvo atado a su historial, sino que le confió una misión. Pablo reconoce su pasado, pero no vive prisionero de él. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, declara que, dejando atrás lo que queda atrás, se extiende hacia lo que está delante. No porque su pasado careciera de importancia, sino porque su futuro en Cristo era mucho mayor. Dios no solo lo perdonó, lo convirtió en un instrumento clave para la expansión del Evangelio. Estas historias revelan un patrón divino claro. Dios confronta el pecado, pero restaura al pecador. Permite que el arrepentimiento sea genuino, pero no permite que la culpa sea perpetua. La restauración no elimina todas las consecuencias humanas de las decisiones, pero sí elimina la condenación espiritual. Comprender esto es vital para no caer en falsas expectativas. Que Dios borre el pasado no significa que todas las consecuencias desaparezcan de forma inmediata. Algunas decisiones dejan marcas temporales. Sin embargo, esas marcas ya no son señales de rechazo, sino espacios donde la gracia puede manifestarse en el proceso. Imagina una vasija quebrada que es reparada con cuidado. Las grietas pueden seguir visibles, pero ahora cuentan una historia distinta. Ya no hablan de destrucción, sino de restauración. Así obra Dios en la vida de las personas. No oculta la historia, la redime. Otro ejemplo significativo es la parábola del hijo pródigo. Jesús la contó para revelar el corazón del Padre. El hijo tomó malas decisiones, desperdició su herencia y terminó en la miseria. Cuando decidió regresar, no esperaba ser restaurado, solo recibir un poco de misericordia. Sin embargo, el padre no lo recibió como siervo, sino como hijo. Le devolvió la dignidad, el anillo y la ropa nueva. El pasado del hijo no fue negado, pero tampoco fue usado como arma. El padre no le exigió explicaciones ni le recordó cada error, simplemente celebró su regreso. Esa es la imagen que Jesús quiso dejar grabada en el corazón de quienes escuchaban. Estos relatos no están en la Biblia solo para ser admirados. Están ahí para que cada creyente se vea reflejado. Tal vez no hayas cometido los mismos errores,
pero todos hemos tenido momentos en los que sentimos que fallamos de manera irreversible. Sin embargo, la gracia de Dios no tiene un límite ni una medida finita. Parte 5. Relatos que brotan de la gracia y encienden la esperanza. En muchas ocasiones, las verdades más profundas no se comprenden únicamente cuando se explican, sino cuando se encarnan en historias reales que muestran lo que Dios es capaz de hacer en una vida común. No todos los testimonios quedaron registrados en la Biblia, pero cada día se repiten en silencio, en corazones restaurados, lejos de los reflectores. Son historias que no buscan reconocimiento, sino que revelan el poder de una gracia que sigue actuando. Imagina a alguien que pasó años edificando su identidad a partir de sus errores. Cada decisión equivocada se transformó en una etiqueta: fracaso, indigno, perdido. Con el paso del tiempo, esas palabras dejaron de ser simples pensamientos y se convirtieron en una voz interna constante. Aunque escuchaba mensajes de fe, algo en su interior seguía creyendo que el pasado era demasiado pesado como para desaparecer. Un día, sin emociones intensas ni acontecimientos extraordinarios, esa persona escuchó una verdad sencilla: Dios no te ama por lo que hiciste bien, ni te rechaza por lo que hiciste mal. Te ama porque eligió amarte. Esa frase comenzó a romper algo por dentro. No de inmediato, ni de manera espectacular, pero sí de forma auténtica. La culpa empezó a perder fuerza, no porque el pasado se desvaneciera, sino porque dejó de ocupar el centro de su identidad. Muchos testimonios comienzan de esta manera, no con experiencias sobrenaturales impactantes, sino con una comprensión profunda que transforma la forma de verse a uno mismo. Cuando la identidad cambia, la vida comienza a alinearse poco a poco con esa nueva verdad. Ahora imagina a alguien que vivió durante años distante de Dios. Tal vez creció en la fe, pero eligió otros caminos. Decisiones impulsivas, relaciones dañinas, hábitos que destruyen. Con el tiempo, la distancia con Dios se volvió tan grande que pensó que no había regreso posible. Orar le parecía falso. Leer la Biblia, incómodo. Sentía que había cruzado un límite invisible. Pero un día, agotado y sin fuerzas para seguir huyendo, decidió hablar con Dios con total honestidad. No prometió cambiarlo todo. No hizo compromisos grandiosos. Solo dijo: si todavía hay un lugar para mí, aquí estoy. Y ese fue el comienzo de algo nuevo. No porque Dios estuviera esperando la frase correcta, sino porque el corazón se abrió. La gracia no exige palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Poco a poco, esa persona empezó a experimentar paz. No una paz instantánea que resolviera todo, sino una paz que sostuvo el proceso. El pasado seguía presente como recuerdo, pero ya no como condena. También existen testimonios de personas marcadas por la vergüenza. Vergüenza por errores públicos, por caídas visibles, por historias conocidas por otros. Pensaban que nunca podrían volver a levantar la cabeza, hasta que descubrieron algo poderoso. La vergüenza se fortalece en el silencio, pero pierde su poder cuando es tocada por la verdad. Cuando comprendieron que Dios no los definía por su momento más oscuro, comenzaron a caminar con libertad. No porque todos olvidaran lo ocurrido, sino porque dejaron de necesitar la aprobación de todos. Les bastó saber que Dios los había restaurado desde lo profundo. Hay también historias de quienes cargaron con un pasado que no eligieron. Heridas de la infancia, decisiones ajenas, palabras que dejaron marcas profundas. Durante años vivieron sintiéndose responsables de cosas que no provocaron. El pasado no siempre es pecado propio, a veces es dolor recibido, y aún así Dios también lo sana. Cuando estas personas descubren que Dios no solo perdona pecados, sino que también restaura memorias, algo se transforma profundamente.
Entienden que comenzar de nuevo no siempre significa dejar atrás lo que hicieron, sino permitir que Dios sane lo que otros les hicieron. Esa sanidad no borra el recuerdo, pero le quita su veneno. Muchos testimonios no concluyen con una vida perfecta, sino con una vida sincera. Personas que aún luchan, pero ya no se esconden. Personas que tropiezan, pero no se rinden. Personas que recuerdan su pasado, pero ya no viven desde él. Hay algo en común en todas estas historias. Ninguna comenzó cuando la persona se sintió digna, sino cuando decidió creerle a Dios por encima de sus emociones. La fe no espera a que el corazón esté listo. La fe da el paso y el corazón aprende en el camino. Tal vez, al escuchar estos relatos, algo dentro de ti se identifica. Quizá no con los detalles, pero sí con el peso, con el cansancio, con el anhelo profundo de empezar de nuevo sin temor. Es importante que sepas esto. Los testimonios no son excepciones. Son evidencias de una gracia disponible. Dios no borra el pasado solo para unos pocos. Lo hace con todo aquel que se acerca con un corazón sincero. No existe una categoría especial para quienes fallaron demasiado. La cruz no tiene alcances selectivos. Su poder es total. A veces pensamos que un testimonio debe ser extraordinario para tener valor, pero la gracia también se manifiesta en lo cotidiano, en quien vuelve a orar después de muchos años, en quien decide perdonarse, en quien se atreve a creer que su historia aún no ha terminado. Cada vez que alguien decide no definirse por su peor momento, nace un testimonio. Cada vez que alguien elige confiar en la promesa en lugar del miedo, la gracia se hace visible. Cada vez que alguien da un paso hacia Dios, incluso con temor, el cielo celebra. Parte 6. Avanzar cada día sin temor bajo la verdad que restaura. Vivir sabiendo que Dios ha borrado el pasado no significa que la vida se vuelva automáticamente fácil. Significa que ahora existe un fundamento sólido sobre el cual caminar, incluso cuando el camino es irregular. Muchos creyentes conocen la verdad del perdón, pero continúan viviendo con miedo. Miedo a equivocarse, a decepcionar a Dios, a recaer en antiguos hábitos. Por eso es necesario aprender a vivir cada día bajo esta verdad, no solo recordarla de vez en cuando. El primer aprendizaje espiritual consiste en distinguir entre convicción y condenación. La convicción proviene del Espíritu Santo y siempre tiene como objetivo restaurar. La condenación, en cambio, paraliza, humilla y empuja a esconderse. Cuando el Espíritu señala algo que necesita cambiar, lo hace acompañado de esperanza. Cuando la condenación habla, solo ofrece culpa sin salida. Romanos, capítulo 8, enseña que quienes son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu no actúa como acusador, sino como guía. Aprender a reconocer su voz es clave para vivir sin temor. Si una voz trae el pasado solo para herir, no procede de Dios. Si invita a crecer, a sanar y a avanzar, esa voz comunica vida. Otro principio esencial es desarrollar una relación diaria con la gracia. Muchos consideran la gracia como un hecho del pasado, algo que ocurrió cuando se acercaron a Dios por primera vez. Sin embargo, la gracia es un ambiente en el que se vive. Pablo afirma que permanecemos firmes en esta gracia. No se entra y se sale de ella, se habita en ella. Esto implica dejar de medir la relación con Dios según el desempeño espiritual. Hay días de oración profunda y otros de sequedad. Hay momentos de fortaleza y otros de fragilidad. Pero la gracia no cambia. Dios no se acerca más cuando oras bien, ni se aleja cuando oras mal. Su cercanía no depende del rendimiento, sino de la relación establecida en Cristo. Vivir sin miedo también requiere aprender a descansar. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente porque intentan compensar su pasado con actividad religiosa. Sirven sin pausa, se exigen más de lo que Dios demanda
viven tratando de demostrar que ya cambiaron. Pero el descanso es una expresión de fe. Descansar es decir, confío en que Dios ya me aceptó. Jesús dijo que todos los que están cansados y cargados pueden venir a Él para hallar descanso. No dijo que vinieran cuando ya no sintieran culpa. Dijo que vinieran cargados. El descanso espiritual no es la recompensa por hacerlo todo bien. Es el punto de partida para vivir de manera saludable. También es necesario aprender a poner límites al pasado. Recordar no es pecado, pero quedarse habitando en el recuerdo puede robar la paz. Hay momentos en los que es necesario decir internamente, esto ya fue tratado por Dios, no para negar lo aprendido, sino para proteger el presente. El apóstol Pablo habla de llevar cautivos los pensamientos. Esto es un ejercicio espiritual constante. Cuando aparece un recuerdo doloroso, no se le permite definir la identidad. Se le responde con la verdad, no desde la emoción, sino desde la promesa. Practicado con constancia, este ejercicio fortalece la mente y debilita el miedo. Otro consejo práctico es rodearse de personas que comprendan la gracia. No todos entienden los procesos de restauración. Algunas personas, incluso dentro de la fe, pueden traer el pasado una y otra vez, no siempre por maldad, sino por falta de entendimiento. Es sabio caminar junto a quienes saben ver más allá del error y acompañan sin condenar. Proverbios enseña que quien camina con sabios se vuelve sabio. La sabiduría no siempre está en quien más habla, sino en quien sabe escuchar y edificar. Caminar acompañado no elimina la responsabilidad personal, pero sí fortalece el ánimo. Vivir bajo esta verdad también implica aprender a recibir el perdón de otros cuando es posible y a otorgar perdón cuando es necesario. El pasado no solo afecta la relación con Dios, también impacta las relaciones humanas. A veces, comenzar de nuevo implica conversaciones difíciles, reconciliaciones progresivas o incluso aceptar que algunas relaciones no se restaurarán. En todos los casos, la paz se construye cuando el corazón decide no vivir desde la amargura. Jesús enseñó que el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado. No porque el dolor no importe, sino porque la libertad tiene más valor que el resentimiento. Vivir sin miedo también implica soltar aquello que ya no produce vida. Un aspecto profundo de este caminar diario es aprender a mirar los tropiezos desde una nueva perspectiva. Caer no significa volver al punto inicial. El creyente no regresa a la condenación cada vez que falla. Primera de Juan nos recuerda que, si alguien peca, tiene un abogado ante el Padre. La relación no se rompe, se restaura. Esto no justifica el pecado, pero sí elimina el terror a fallar. El miedo paraliza, la gracia transforma. Cuando el creyente vive confiando en la gracia, se levanta con mayor rapidez, aprende con humildad y continúa avanzando. Finalmente, es vital cultivar la gratitud. La gratitud no nace de una vida perfecta, sino de un corazón consciente de la misericordia recibida. Agradecer cada día fortalece la memoria correcta. En lugar de enfocarse en lo que falta, se recuerda lo que Dios ya ha hecho. La gratitud ancla el corazón en la verdad y debilita la nostalgia del pasado. Parte 7. Una familia espiritual unida por la gracia que restaura. Cuando Dios decide borrar el pasado de una persona, no lo hace para dejarla caminando en soledad. Todo nuevo comienzo posee una dimensión comunitaria. La gracia no solo restaura la relación personal con Dios, también reconstruye la manera en que nos relacionamos entre nosotros. La fe cristiana nunca fue pensada para vivirse en aislamiento, sino en familia. Y esa familia espiritual no está unida por la perfección de sus integrantes, sino por la misericordia que todos han recibido. Entender esto transforma profundamente la forma de mirar a la iglesia.
La iglesia no es un museo de personas impecables, sino un hogar de vidas restauradas. Cada persona llega con una historia distinta, con heridas diferentes y con procesos únicos. Sin embargo, todos comparten una misma realidad. Nadie está allí por mérito propio. Todos son sostenidos por la gracia. El apóstol Pablo explica esta verdad al enseñar que todos formamos un solo cuerpo en Cristo y que cada miembro es necesario. No afirma que todos sean iguales ni que tengan el mismo pasado. Afirma que todos pertenecen. En el cuerpo de Cristo no hay espacio para la superioridad espiritual, porque todos fueron rescatados desde el mismo punto, la necesidad absoluta de gracia. Cuando alguien vive convencido de que Dios ha borrado su pasado, comienza a mirar a los demás con una nueva perspectiva. Deja de compararse, deja de competir, deja de juzgar con dureza. Comprende que, así como Dios fue paciente con su propio proceso, también lo es con el proceso de los demás. La gracia recibida se transforma en gracia ofrecida. Este principio es esencial para la salud espiritual. Una comunidad que se dedica a recordar constantemente los errores pasados de sus miembros se convierte en un espacio de temor, no de sanidad. En cambio, una comunidad que entiende la restauración se vuelve un lugar seguro, un lugar donde se puede crecer, fallar, aprender y levantarse otra vez. Jesús fue claro al enseñar que el mundo reconocería a sus discípulos por el amor que se tendrían unos a otros. No dijo que serían reconocidos por su perfección doctrinal ni por un historial intachable, sino por su amor. Ese amor no es ingenuo ni permisivo, es restaurador. Ama lo suficiente como para acompañar los procesos sin condenar. La familia espiritual cumple un papel fundamental en ayudar a las personas a soltar el pasado. Muchas veces, la voz de la culpa pierde fuerza cuando otra persona confirma la verdad. Cuando un hermano o una hermana en la fe dice con sinceridad: Dios sigue contigo, Dios no ha terminado contigo. Esas palabras, pronunciadas en el momento adecuado, pueden sostener a alguien durante días o incluso durante años. También es importante reconocer que todos estamos en distintos niveles de madurez. Algunos apenas comienzan a creer que su pasado ya no los define. Otros llevan años caminando en esa libertad. La madurez espiritual no se mide por el tiempo que alguien lleva en la fe, sino por cuánta gracia ha aprendido a vivir y a compartir. Una comunidad madura no expone, protege, no encubre el pecado, pero sí cuida la dignidad. No celebra la caída, celebra la restauración. Así es como actúa Dios, y así está llamada a actuar su iglesia. Esta verdad también nos invita a revisar cómo tratamos a quienes regresan después de haberse alejado. El hijo pródigo no fue interrogado por el padre ni sometido a pruebas antes de ser recibido. Fue abrazado. La restauración fue inmediata. El proceso vino después. Muchas veces hacemos lo contrario. Exigimos cambios visibles antes de ofrecer amor. Pero el modelo de Dios es claro. El amor precede a la transformación. Vivir como familia espiritual implica aprender a caminar juntos, incluso en medio de las diferencias. Algunos tendrán pasados más visibles, otros más silenciosos. Algunos cargarán heridas profundas, otros luchas internas. Pero todos necesitan lo mismo: gracia constante. También implica aprender a pedir ayuda sin temor. Cuando el pasado deja de ser motivo de vergüenza, se puede hablar con libertad, no para revivir errores, sino para recibir acompañamiento. La confesión trae sanidad cuando ocurre en un ambiente seguro, donde el objetivo no es juzgar, sino restaurar. El libro de los Hechos describe una iglesia donde los creyentes compartían la vida, no solo la doctrina. Caminaban juntos, oraban juntos y se sostenían mutuamente.
no porque fueran perfectos, sino porque entendían que la fe se fortalece en comunidad. Cuando una persona es restaurada, no solo ella se beneficia, toda la comunidad se enriquece. Cada historia redimida se convierte en una fuente de esperanza para otros. Cada proceso superado se transforma en un testimonio silencioso que proclama que es posible comenzar de nuevo. La unidad espiritual no se construye ignorando el pasado, sino reconociendo que ya no tiene poder para dividir. La cruz coloca a todos en el mismo nivel. Nadie llega más alto, nadie llega más limpio. Todos llegan necesitados y todos son recibidos por gracia. Este entendimiento también protege del orgullo espiritual. El creyente que recuerda de dónde fue rescatado camina con humildad. No mira hacia abajo, extiende la mano. No se siente superior, se siente agradecido. Dios borra el pasado no solo para sanar individuos, sino para formar una familia que refleje su corazón. Una familia donde el amor no depende del rendimiento, sino de la relación. Donde la identidad no se construye desde el error, sino desde la adopción. Parte 8. Avanzar hacia el mañana con un corazón libre y una esperanza firme. Cuando el pasado deja de ejercer dominio, algo profundo comienza a transformarse en el interior del creyente. El futuro deja de percibirse como una amenaza y empieza a revelarse como una promesa. Muchas personas no temen al mañana por falta de fe, sino porque sienten que su historia ya la sentenció. Creen que lo que viene será únicamente una repetición de lo que ya fue. Sin embargo, cuando Dios borra el pasado, también renueva la manera en que miramos lo que está por delante. La Escritura muestra que Dios no solo sana lo que quedó atrás, sino que también prepara caminos nuevos. En Jeremías, capítulo 29, Dios declara que tiene pensamientos de paz y no de mal, con el propósito de dar un futuro y una esperanza. Esta promesa no fue dirigida a personas impecables, sino a un pueblo que había fallado, que vivía en el exilio y cargaba las consecuencias de decisiones equivocadas. Aún así, Dios no habló de condena definitiva, sino de restauración futura. Vivir con esperanza no implica negar la realidad, sino interpretarla a la luz de la promesa. La esperanza bíblica no es un optimismo ingenuo, sino una confianza profunda en el carácter de Dios. Es creer que, aunque no todo esté resuelto, Dios continúa obrando. Es caminar sin certezas humanas, pero con una convicción espiritual firme. Uno de los frutos más hermosos de un pasado restaurado es la libertad para soñar nuevamente. Muchos dejaron de soñar porque sienten que ya no tienen derecho a hacerlo. Se conformaron con sobrevivir espiritualmente, sin expectativa de crecimiento ni visión. Pero Dios no rescata vidas para que simplemente sobrevivan, las rescata para que vivan con plenitud. Jesús afirmó que vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Esa abundancia no se limita a lo material, sino que se expresa en plenitud interior, propósito y dirección. Cuando el pasado deja de acusar, el corazón se abre otra vez a la posibilidad de ser guiado por Dios hacia algo nuevo. Avanzar hacia el futuro también implica aprender a confiar en el proceso. Dios no siempre revela el camino completo de inmediato. Muchas veces solo muestra el siguiente paso. La fe madura no exige ver todo el mapa. Aprende a caminar con la luz suficiente para hoy. Así como el pueblo de Israel fue guiado en el desierto por la nube y el fuego, avanzamos día a día dependiendo de la presencia de Dios. Aquí es importante comprender que un nuevo comienzo no elimina la necesidad de crecimiento. Dios borra el pasado, pero nos invita a madurar. La madurez espiritual no consiste en olvidar de dónde venimos, sino en no vivir atados a ello. Es aprender de la historia sin convertirse en prisioneros de ella. El futuro también puede despertar temor. Temor a fallar otra vez, a no estar a la altura, a decepcionar.
Pero ese temor pierde fuerza cuando entendemos que el mismo Dios que nos perdonó es quien nos sostiene. En Filipenses capítulo 1 se afirma que aquel que comenzó la buena obra la llevará a término. No dice que nosotros la perfeccionaremos por nuestras propias fuerzas. Dios se compromete con el proceso que Él mismo inició. Caminar con esta seguridad transforma la manera de tomar decisiones. Ya no se decide desde la culpa, sino desde la fe. Ya no se avanza para demostrar valor, sino porque el valor ya ha sido otorgado por Dios. La obediencia deja de sentirse como una carga y se convierte en una respuesta nacida del amor. También es necesario aprender a soltar el control. Muchas personas permanecen aferradas al pasado porque sienten que, si lo sueltan, perderán el control de su vida. Sin embargo, el control nunca fue una garantía de seguridad. La verdadera seguridad se encuentra en confiar en Dios. Proverbios enseña que el ser humano planea su camino, pero es Dios quien dirige sus pasos. Soltar el pasado es un acto de fe, es decirle a Dios: confío más en lo que tú puedes hacer que en lo que yo hice. Es permitir que Él marque el rumbo sin vivir con un miedo constante a equivocarse. El creyente que confía camina con humildad, sabiendo que puede aprender, corregir y crecer. Otro aspecto importante es permitir que Dios use el pasado redimido como un instrumento de bendición. Aquello que antes fue motivo de vergüenza puede convertirse en una fuente de consuelo para otros. No para exponer heridas, sino para acompañar procesos. En la segunda carta a los Corintios se enseña que Dios nos consuela para que podamos consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Cuando una persona ha sido restaurada, desarrolla una sensibilidad especial. Puede comprender el dolor ajeno sin juzgar. Puede hablar de esperanza con una autoridad que no es teórica, sino vivida. Dios no desperdicia las historias redimidas. Las transforma en canales de gracia. El futuro, visto desde esta perspectiva, deja de ser una repetición del pasado y se convierte en una extensión de la obra de Dios. Cada día se vuelve una oportunidad para experimentar algo nuevo. No siempre algo extraordinario, pero sí algo real, una transformación interior constante. También es importante recordar que la esperanza no elimina las pruebas. Jesús fue claro al decir que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también afirmó que confiáramos, porque Él venció al mundo. La diferencia ahora es que las pruebas no llegan para castigar, sino para fortalecer. No vienen para recordarte quién fuiste, sino para afirmar quién eres ahora. Cuando el pasado deja de gobernar, el presente se vuelve más liviano y el futuro más esperanzador. El creyente aprende a vivir con una expectativa serena, no con ansiedad por lo que vendrá, sino con una confianza profunda en que Dios estará allí, en cada paso. Parte 9. Un cierre de esperanza eterna y una invitación a creer sin temor. Hemos recorrido juntos una verdad que no solo busca informar la mente, sino también sanar lo más profundo del corazón. A lo largo de este mensaje, una idea ha atravesado cada palabra. Dios no te define por tu pasado. Él lo borra, lo redime y lo transforma para abrir delante de ti un nuevo comienzo lleno de esperanza. No una esperanza frágil, sino una esperanza eterna, firmemente anclada en su carácter fiel. Llegar a este punto no significa que todas las luchas hayan desaparecido. Significa que ahora sabes desde dónde enfrentarlas. Ya no luchas para ser aceptado, luchas desde la certeza de que ya fuiste aceptado. Ya no caminas intentando huir de quien fuiste, caminas sostenido por quien Dios afirma que eres ahora. La fe cristiana no promete una vida sin tropiezos, pero sí asegura una mano extendida cada vez que caemos. No promete ausencia de errores, pero garantiza una gracia que nunca se agota. No promete que el pasado no vuelva a tocar la puerta de la memoria,
pero sí afirma que ya no tiene autoridad para gobernar el presente ni para cerrar el futuro. El mensaje central del Evangelio no es mejora tu vida para acercarte a Dios, sino acércate a Dios y tu vida será transformada. Esa transformación no ocurre por el esfuerzo humano, sino por la rendición. Y la rendición no es resignación, es confianza. Es soltar el peso de tener que justificarse y descansar en la obra perfecta de Cristo. La Escritura nos recuerda que Dios es especialista en hacer nuevas todas las cosas. En el libro de Apocalipsis se declara que Él hace nuevas todas las cosas, no algunas ni solo las que parecen recuperables, todas. Esto incluye historias quebradas, decisiones equivocadas, etapas oscuras y caminos que parecían perdidos. En Dios, nada queda fuera de su alcance. Tal vez hoy escuchas este mensaje y percibes resistencia en tu interior. No porque no quieras creer, sino porque has sido herido muchas veces. Has prometido cambiar, has intentado comenzar de nuevo y has fallado. Pero la fe no se apoya en la capacidad humana para cumplir promesas, sino en la fidelidad de Dios para cumplir las suyas. Dios no te pide que confíes en ti mismo. Te invita a confiar en Él, a creer que su gracia es suficiente incluso cuando tus fuerzas no lo son. A aceptar que su amor no depende de tu constancia, sino de su carácter que no cambia. Este es el momento de soltar el miedo. No el miedo superficial, sino ese temor profundo que susurra. ¿Y si esto no funciona conmigo? Ese temor no proviene de Dios. La promesa del nuevo comienzo no es genérica, es personal. Dios no habla en abstracto. Él llama por nombre, conoce la historia completa, incluso las partes que nadie más conoce, y aún así extiende su gracia. Imagina por un momento vivir sin esa carga constante, despertar sin la voz acusadora recordando lo que hiciste, orar sin sentirte indigno, tomar decisiones sin quedar paralizado por el temor a repetir errores. Esa vida no es una fantasía espiritual, es una posibilidad real cuando la verdad se cree y se abraza. Aceptar este nuevo comienzo no significa borrar la memoria, sino dejar de vivir bajo el dominio del pasado. Significa permitir que Dios tenga la última palabra sobre tu historia. Y cuando Dios habla, siempre hay vida. Este es también un llamado a una fe práctica, no una fe emocional que dura unos instantes, sino una fe que se expresa en una decisión interior. Creerle a Dios incluso cuando las emociones aún no se alinean. La fe auténtica muchas veces comienza como un susurro, pero con el tiempo se convierte en una convicción firme. Si hoy sientes el deseo de empezar de nuevo, no necesitas realizar un ritual complicado, solo necesitas un corazón dispuesto. Puedes decirle a Dios, con tus propias palabras, algo tan sencillo como: confío en tu gracia, recibo tu perdón y avanzo contigo. Esa oración, nacida de la sinceridad y la humildad, es suficiente para abrir un nuevo capítulo. Recuerda esto: tu historia no terminó en tu peor momento. Dios no es un autor que abandona su obra a la mitad. Él escribe con paciencia, con propósito y con amor. Cada capítulo cobra sentido cuando se observa desde la eternidad. El pasado ya no tiene la última palabra. El miedo ha perdido su autoridad. La culpa ya no define tu identidad. En Cristo hay perdón, hay restauración y hay un futuro lleno de esperanza.